Produce una disminución de la activación de estos receptores beta 1 a nivel renal, ¿sí? Una disminución de la activación de estos receptores beta 1 a nivel renal. Y esto nos va a dar una disminución de la liberación de renina. La disminución de la liberación de renina nos va a llevar a una menor concentración de angiotensina 2. Esta menor concentración de angiotensina 2 nos va a dar un pobre efecto vasoconstrictor. Por eso la resistencia vascular periférica va a estar disminuida, no aumentada. Cuando es disminuida, quiere decir que hay un mejor efecto vasodilatador. Entonces, o no hay una potencia de los efectos vasoconstrictores, cualquiera de las dos. Entonces, la angiotensina 2 va a producir una disminución de la aldosterona. Una disminución de la aldosterona, ¿ya? Y esto nos va a producir una disminución de la retención de agua y sodio, ¿no? La aldosterona al no hacer su efecto va a disminuir la retención de agua y sodio. Y por eso vamos a tener una disminución del volumen sanguíneo, volumen intravascular. Y esto nos va a llevar a una disminución del gasto cardíaco. Esto nos lleva a una disminución del gasto cardíaco. Y esto nos va a llevar a lo que hemos dicho, a una disminución de la presión arterial, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma con el uso de beta bloqueadores, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, que Roma es la presión arterial baja. Es lo que buscamos en los pacientes con con la patología hipertensiva, ¿sí? ¿No? Esos pacientes que son diagnosticados con hipertensión arterial. Recordemos que los fármacos beta bloqueadores son parte de la primera línea de tratamiento, pero estos fármacos beta bloqueadores no se lo usan, se lo usan en situaciones especiales, ¿ya? Uno diría que los beta bloqueadores actúan a nivel del corazón, a nivel de los riñones, me inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona y me da una menor actividad a nivel de los receptores beta 1, a nivel cardíaco, ¿no? Por, por dos distintos niveles me producen una disminución de la presión arterial, o sea, son los más potentes, los más fuertes, ¿no? Los que tenemos que usar en primera instancia, ¿no? Pero no. Los beta bloqueadores solamente se reservan en situaciones como un paciente con hipertensión que se acompaña de una cardiopatía isquémica, ¿no? En esos pacientes es muy favorable estos beta bloqueadores. En pacientes con hipertensión arterial acompañado de cardiopatía isquémica. En pacientes con hipertensos y que tienen insuficiencia cardíaca también. También hemos dicho que en pacientes que presentan feocromocitoma, otras alteraciones, ¿no? Hormonales, feocromocitoma, tirotoxicosis, ¿no? Pero en lo que es la patología cardiovascular, hipertensión acompañada con cardiopatía isquémica, hipertensión con insuficiencia cardíaca o una hipertensión que tiene una arritmia, ¿no? Que presenta una arritmia. En esas tres situaciones son bastante usados estos beta bloqueadores. No podemos dar beta bloqueadores a un paciente joven porque los pacientes jóvenes son más hiperactivos, no más dinámicos. Al dar un beta bloqueador a estos pacientes jóvenes, de 30 años, ¿no? 35, ¿no? Jóvenes, pacientes jóvenes, vamos a disminuir el rendimiento, vamos a disminuir su rendimiento, ¿no? Físico. Es por eso que los beta bloqueadores los usamos en pacientes de una edad mayor, ¿no? De una edad mayor. Así que evitamos usar estos beta bloqueadores en pacientes jóvenes. Claro que hay algunos que lo usan, otros se reservan para lo que les dije, para personas de una edad más adulta, ¿no? Eso. Bueno, tenemos entonces los efectos de los beta bloqueadores. Esta es la primera parte, ¿sí? Todo esto es la primera parte nomás lo que vamos a ver. Nos falta hablar de contraindicaciones y usos terapéuticos. La posología, o sea, las dosis de los fármacos, vamos a verlo todo al final, ¿sí? Todo al final. No hemos hablado de IECAS y ARA2, ¿no? Las dosis. Vamos a hablarlo de eso cuando acabemos toda la clase de antihipertensivos, ¿sí? Es la cereza para la torta, como diría.
Entonces, los efectos de los betabloqueadores. Tenemos acá efectos de los betabloqueadores. Tenemos efectos hemodinámicos. Efectos hemodinámicos. Y estos son a nivel cardíaco. El bloqueo beta disminuye la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica. No va a producir una bradicardia. Una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? A nivel renal, nos va a producir, disminuye secreción de renina, ¿no? Disminuye la secreción de renina. Efecto vasodilatador. También acompaña el efecto vasodilatador, que habíamos dicho que no todos los fármacos beta bloqueadores tienen ese efecto vasodilatador. Tenemos el bisoprolol, el nebivolol y el carvedilol, ¿no? Tienen efecto vasodilatador. Entonces, estos son los efectos hemodinámicos a nivel cardíaco, renal y efecto vasodilatador. Tenemos el efecto cardioprotector. El efecto cardioprotector es el efecto protector de los betabloqueadores. Es especialmente interesante en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿ya? En quienes los niveles de catecolaminas permanentemente están elevados, como respuesta a la caída del volumen minuto. Provocan consecuencias que perpetúan y empeoran la insuficiencia cardíaca. Entonces, el efecto cardioprotector está más vinculado en los procesos de insuficiencia cardíaca. En una insuficiencia cardíaca vamos a hablar más adelante en fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y los fármacos que tienen esta patología. Todo se desencadena por una hipovolemia. La hipovolemia es una caída de la presión arterial. Va a producir una activación de los vasoreceptores carotídeos y del seno carotídeo, ¿no? Vasoreceptores aórticos y del seno carotídeo, ¿no? Y esto va a producir una activación del sistema nervioso simpático y sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ese efecto que producen, esa activación va a producir en estos pacientes con insuficiencia cardíaca ya consecuencias ya que empeoran la insuficiencia cardíaca, esa activación. Vamos a ver que en insuficiencia cardíaca lo que hay que romper es ese círculo vicioso de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y sistema nervioso simpático. Y es por eso que los beta bloqueadores son muy importantes en la insuficiencia cardíaca. Claro que se los usa en la insuficiencia cardíaca compensada, ¿no? Compensada. Descompensada no se usan para nada. Descompensada no. Efectos metabólicos. Los beta bloqueadores, especialmente los no selectivos, pueden retrasar la recuperación de las situaciones de hipoglucemia. De hipoglucemia, que con frecuencia presentan los pacientes tratados con insulina. El nebivolol y el carvedilol pueden incluso disminuir la resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que los beta bloqueadores, los no selectivos, pueden retrasar la recuperación de las situaciones de hipoglucemias, ¿no? Retrasan, enmascaran una situación hipoglucémica, los beta bloqueadores, ¿sí? Es por eso que no se los usa en pacientes con algún tipo de diabetes mellitus, ¿sí? Porque van a enmascarar esa situación de hipoglucemia. Al disminuir los temblores, que los temblores son producidos por los síntomas de hipoglucemia son sudoración, entre algunos, ¿no? Sudoración, temblores, ¿no? Palpitaciones, ¿no? Esos síntomas son adrenérgicos y esos síntomas van a ser anulados por el uso de beta bloqueadores. Así que van a enmascararnos un cuadro de hipoglucemia. Y es por eso que no se los usa en pacientes que tienen diabetes mellitus, que son muy propensos a tener estados de hipoglucemias, ¿no? Y hiperglicemias, obviamente. El nebivolol y el carvedilol pueden incluso disminuir la resistencia a la insulina. ¿Ya? Estos dos fármacos pueden incluso disminuir la resistencia a la insulina. Bien. Entonces lo que tenemos aquí ya son los efectos metabólicos, ¿no? Efectos metabólicos. Por eso es que los beta bloqueadores no se los aconsejan en pacientes con diabetes mellitus, ¿sí? No se los utiliza.
En cuanto al metabolismo lipídico, puede incrementar los niveles de triglicéridos, colesterol y disminuir el HDL. Este efecto no aparece con los beta bloqueadores selectivos ni con el carvedilol. Más bien incrementan el HDL. ¿Okay? Entonces, estos fármacos beta bloqueadores ¿ya? No alteran, modifican, ¿no? Modifican el metabolismo lipídico, ¿no? Al aumentar los triglicéridos y disminuir el HDL, que es el colesterol bueno, ¿no? HDL. Entonces, estos no son favorables, ¿no? Son favorables la mayoría de los beta bloqueadores, salvo los beta bloqueadores selectivos. Los selectivos, como tenemos acá, los selectivos como el carvedilol, incrementan el HDL. Entonces estos efectos de alterar el metabolismo lipídico, como aumentar los triglicéridos, colesterol y disminuir el HDL, no aparece con los beta bloqueadores selectivos ni con el carvedilol, ¿no? Hecho beneficioso, ¿no?